Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a revisar los conceptos de la unidad 1 de antecedentes de la prospectiva. Durante estas 5 semanas se vio principalmente lo que es la comunicación, los conceptos, las particularidades, características, antecedentes que giran en torno a este gran concepto. Para empezar, debemos de decir que es algo complejo, interdisciplinario y transdisciplinario. Primero vamos a hablar de los tipos de comunicación. Lo más básico es que hay verbal y no verbal. La verbal puede ser oral, que se refiere a la voz, y escrita, que se refiere a los símbolos y lexemas que nosotros plasmamos y podemos decodificar. También está la comunicación unilateral y bilateral. Unilateral de una sola persona, esta puede ser directa o indirecta. Directa es cuando una persona habla, no recibe respuesta y está en manera presencial. No hay un medio que intervenga, por ejemplo, una conferencia. La indirecta puede ser un noticiero donde el presentador está dando la noticia y mucha gente la recibe, él no obtiene retroalimentación por parte del espectador y se transmite a través de televisión. La bilateral son dos personas que pueden fungir ya como emisor y receptor al mismo tiempo y puede ser directa e indirecta. Esto depende de si hay canal de comunicación indirecta. Si no lo hay, es directa. Las características de la comunicación no verbal tienden a ser más amplias que de la verbal, porque si bien la oral es la voz y son las palabras y los conceptos que nosotros entendemos, las características de la no verbal se dividen en paralingüístico, kinestésico y proxémico. Proxémico de proximidad, kinestésico del movimiento y paralingüístico que tiene que ver con la voz y la oralidad. La paralingüística se divide en tono, ritmo, volumen, silencio y timbre, mientras que la kinestésica tiene que ver con los movimientos que hacemos, como dije anteriormente, la expresión facial, postura, nuestra mirada y los gestos que hacemos con la cara. Eso comunica cosas que no estamos diciendo. Si estamos asustados, entretenidos, si nos parece interesante, si no conocemos algo, etc. Ahora bien, las características de la comunicación como tal es que la comunicación tiende a ser informativa porque nos brinda conocimientos, es formativa porque nos forma en hábitos, convicciones y habilidades intelectuales. Se dice que mientras más complejo es el lenguaje y la escritura que da tanto el emisor como lo que recibe el receptor, bueno, pues entonces mayor podría ser la actividad intelectual de esta persona. Es entretenida porque el emisor crea algo que el receptor disfruta y, como dice la palabra, entretiene. Es persuasiva porque modifica las conductas y las opiniones. Ahora, de la comunicación tenemos escuelas de teorías de la comunicación. ¿Esto qué quiere decir o a qué se refiere? Bueno, es que la comunicación se va a entender según el enfoque, según cómo lo veamos. Y hay dos principales escuelas, las europeas y las americanas. Orientales y occidentales también se puede manejar así, pero hoy lo tenemos de esta forma. En las europeas principalmente tenemos la escuela de Birmingham y la escuela de Frankfurt. De Frankfurt tenemos que hay una reflexión de la sociedad burguesa capitalista y de Birmingham tenemos que es humanista. No es marxista, pero también piensa que la comunicación sí se dicta a través de la estructura social en la que nos desarrollamos, pero este en particular se centra en las características culturales y estudia los procesos. Por otra parte, las escuelas americanas tenemos la de Chicago, que se conoce así por la Escuela de Sociología de Chicago, que básicamente es el conjunto de teorías que se generaron durante cierto periodo de tiempo en esta escuela, y la teoría de la sociedad de masas, que concibe a la sociedad, vaya, como una sola masa, una sola mente. No hay individuos pensantes críticos. Entonces se maneja porque los círculos de poder económico, político y demás, pues son los que manejan los medios. La teoría de la información es de las más famosas y también pues es el que nos brinda el modelo o la representación de cómo se da la comunicación. Tenemos al emisor, quien emite el mensaje en sí mismo, que es lo que queremos transmitir, la codificación, cómo viene este mensaje, escrito, oral, el canal a través del cual enviamos el mensaje oral, en un chat, por teléfono, la decodificación, cómo lo recibe la otra persona, lo escucha, lo lee, lo descifra, por ejemplo, en la clave Morse, pues debemos de descifrarlo, y el receptor, la persona que lo identifica. Los modelos de comunicación se relacionan con los enfoques, ¿por qué? Porque depende de cómo lo veamos, es el modelo que tenemos, y estos enfoques a su vez se van a relacionar con los campos de investigación y los antecedentes. Los antecedentes van directamente con las escuelas de la teoría, porque esto es antes de las teorías de comunicación como tal. Tenemos que antes se estudiaba la economía política, la sociología interpretativa y estos otros campos, pero no se abordaban como tal, como comunicación, hasta que se desarrollan estas teorías. Esto simplemente es lo que vino antes. Por último, los campos de investigación es cómo podemos aplicar la comunicación. Estos son algunos de los ejemplos, pero recordemos que la comunicación se puede abordar a través del marketing, en la psicología, en la cibernética, en la economía, porque la comunicación también puede ser el medio a través del cual se exportan productos, se consumen, se diseñan comerciales. Entonces, los campos de
investigación de la comunicación puede ser cualquiera de estos u otros, dependiendo de qué, del enfoque que se le dé. Y por último, aquí en enfoques tenemos una imagen que representa qué es la transdisciplinaridad y la interdisciplinaridad de la comunicación. Uno es interdisciplinario, donde toma elementos de otras disciplinas, y el trans, bueno, es que los junta y se vuelve una sola. Por eso decimos que la comunicación es compleja, inter y transdisciplinaria. Eso sería todo. Muchas gracias.